está bueno. Bueno, y ahora es momento de presentar nuestra columna tan esperada de los días miércoles a cargo de una especialista como es la profesora Liliana Benveniste. Vamos a presentarlo entonces. El Cantón de Sefarad, en música con identidad. Cuentos, música, comentarios, entrevistas y novedades del mundo sefaradí. Hola Lili, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, Lili. Diego. ¿Cómo estás ¿Cómo acá? andan? Bienvenidos al Cantón Sefaradí. Bueno, bienvenida a vos, acá contentos de tenerte. Estamos ya el 28 de noviembre. Vos te das cuenta cómo se pasa el año, ¿no? Ya estamos esperando el último mes del año. Sí. Bueno, y acá contentos de escucharte, de a ver qué nos trajiste hoy, que siempre nosotros nos reímos y te admiramos entre tantas cosas por esas cosas que vos tenés en tu archivo que no tiene nadie. Te digo la verdad, Lili, tenemos hambre. ¿Qué querés que te diga? Ay, no me digas, justo Sí. les iba a decir que si tienen hambre, se vayan a escuchar otra cosa. ¿Sí? Ay, Oh. porque hoy les traje la comida en las canciones sefaradíes. Y bueno, o sea, salimos del programa y nos vamos a comer. Ah, sí, se van a ir con hambre. Sí. Aparte, miren, yo soy Diego Rubinstein, con SZ encima, Rubinstein, bien ashkenazí, y obviamente que toda mi vida comí mucha comida ashkenazí con mis bobes. Ahora, la comida sefaradí me gusta más. Voy a hacer esta confesión. Y calculo que te podemos recibir como invitado. Gracias. Y calculo que después de esta columna del día de hoy nos vamos a ir con mucho hambre acá. Sí, me parece que sí, aunque voy a tratar de que sea también placentero para el oído. A ver. Bueno, les voy a empezar a contar. Primero sobre la comida. La comida sefaradí, nacida en el Mediterráneo, fue adaptada a las exigencias de la tradición judía y hecha, por supuesto, con amor por las mujeres sefaradíes. Mucha verdura, poca carne, aceite de oliva, abundancia de huevos y el respeto de las reglas del kashrut son sus características principales. Los sefaradíes traen recetas de comidas de España y mezclan sus sabores con las comidas del Imperio Otomano, es decir, balcánicas y mediterráneas. Muchas canciones populares en el repertorio sefaradí hacen mención específica sobre la comida, tanto de manera literal como usada como metáfora. Las comidas ligadas a las festividades, en ellas se nombran y describen en especial en el repertorio de Purim y de Hanukkah, que nos viene dentro de poquitos días. Sí. En las coplas de Purim, una canción de tradición marroquí, se relata la historia de Purim y se describen los platos especiales. Las mesas llenas de carne y de pescado al horno, asado y frito y bien salado, ensaladas, frutas, galletas de almendras que nosotros llamamos marunchinos, y claro, como es Purim, no puede faltar el vino. Claro. En el último día de Hanukkah, los sefaradíes de Turquía se visitaban unos a otros, y cada uno de ellos llevaba algo para la merienda. En Salónica, las mujeres recolectaban harina y aceite para distribuir a los pobres de modo que todos pudieran comer burmuelos, nuestros buñuelos fritos en aceite, típicos de la festividad. Algunas de estas comidas de Hanukkah se describen en las canciones populares, como por ejemplo una que vamos a escuchar ahora, que se llama Dakil Taz, toma el taz, que significa mueve el plato, toma el plato. Es un juego de palabras. En esta versión, cantada por bienvenida Berta Aguado, una de las entrevistadas más prolíficas de la colección de Susana Beyjahak, falta una estrofa. Es una perlita, está preciosa, pero la letra es un poquito más larga. Posiblemente porque no la pudieron recuperar de la grabación o porque Berta en ese momento a lo mejor no la recordaba. Comienza con Dakil Taz, toma el taz, las muchachas meten vas, quiere decir
mueve el plato y toma el plato, las muchachas están jugando. Y ahí comienza, estrofa tras estrofa, sobre la gallina que se está guisando en la cocina y el convidar a la vecina de ella para que le sea medicina, y también la carne que está en el tandur, en el horno. Pero la vamos a escuchar, que es más linda en la voz de Bienvenida Guado. Vamos. Daquilitas, tomalitas, daquilitas, tomalitas. Las muchachas meten vas en Shabbat de Hanukkah. 8 días de Hanukkah, להדליק נר של Hanukkah. El vino de la cerrada, el vino de la cerrada, que a mí mucho me agrada a beber en Hanukkah. 8 días de Hanukkah, להדליק נר של Hanukkah. Mete la carne al tandur, mete la carne al tandur. Tañeremos un buen santur en Shabbat de Hanukkah. 8 días de Hanukkah, להדליק נר של Hanukkah. Qué bueno. Qué lindo. Es preciosa, Bienvenida, tiene una de las voces más lindas y nos deja ver bastante claro cómo eran las canciones que se cantaban en los distintos lugares. Entonces se puede de ella tomar muy bien la melodía de una canción. A veces tenemos testimonios que son muy valiosos, pero con mucha buena voluntad cantan, pero no tienen tan buena voz y tan buena forma de cantar, entonces no se pueden tomar de ellos los... Aparte se entiende tan claro el hebreo, está muy, muy lindo toda la parte que explica esto de Hanukkah, y el tandur, en hebreo el tanur es el horno, ¿sí? Claro, el tandur, que también es una palabra turca, que es una especie de horno. La definición sería un horno que viene de Persia, pero bueno, en esa zona todo se mezcló bastante, así que las palabras fueron tomadas de una lengua a otra y pasan con algunas modificaciones. Claro, te iba a preguntar, puede ser que, viste que a mí me pasa que hay muchas canciones de la cultura musical sefaradí que vos escuchas diferentes cantantes o diferentes personas que las hacen y tienen diferencias, más o menos en la misma melodía, pero tiene alguna diferencia. Eso puede ser esto que vos decís, de que todo se pasó o se pasa de boca en boca y alguno quizás quizás alguien la aprendió de esta persona que nos presentaste, que la recordó y que la cantó, y que quizás le dio una vueltita diferente a alguna parte y se aprendió así, de esa forma. Sí. Tenemos muchas influencias en la música sefaradí. Primero porque no era música grabada, era música oral, como vos decís. Claro. Entonces, de acuerdo a los informantes y a la gente entrevistada y a las condiciones que tenga para reproducir una canción, es como la vamos recogiendo. En general lo que se hace es que si la misma canción se recoge de varios informantes, se guardan todas esas versiones. Seguramente tienen alguna pequeña o a veces grande diferencia. Pero por otro lado también tenemos el problema de que como no es una lengua que se puede aprender en un lugar oficial, a veces la toman cantantes que no saben la lengua y cambian las palabras, o cambian las melodías o les dan un giro artístico que está precioso, pero que bueno, también hay que conocer la versión original de la canción. Claro, sí. Así que tenemos muchas cosas ahí que influyen cuando uno escucha una canción, especialmente una grabación moderna, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora, ya comimos Hanukkah, ¿qué comemos ahora? Ahora, las canciones, ahora se van a reír. Las canciones también tienen una función simbólica. En ellas interviene la comida, no siempre de una manera tan
tan explícita como lo que comemos en una festividad. Y especialmente pasa esto en las canciones relacionadas con el ciclo de vida. Por ejemplo, la mención de la gallina en los cantes de nacimiento posiblemente guarda una relación con los antiguos ritos de fertilidad españoles. La comida resalta también la diferencia entre lo deseado y lo no deseado. Por ejemplo, se hacía distinción entre el nacimiento de un niño frente al de una niña. Este es un tema que puedo desarrollar en otro programa, porque es muy largo. Sí. Pero, como se puede ver en algunas canciones, se resalta que a las mujeres que parieron hijos varones se les da buena comida. Y a las que parieron hijas mujeres tienen que conformarse con sardinas, por ejemplo. Eso va a dar, ¿sabes qué va a dar para la polémica acá? Esto va a dar para la polémica, por eso dije que es un tema que voy a presentar en otro programa. Del mismo modo, una canción de compromiso dice: daile a la suegra una sardina y a la novia una gallina. O sea, también hace diferencia, no es solo con el nacimiento de niños y niñas. Parece ser que las sardinas son más despreciadas y las gallinas son un manjar, digamos. Incluso se discrimina contra la edad. Según una canción de boda sobre el baño ritual, las novias merecen un pan suave y amasado, una cama de rosas y un pollo fino, mientras que las ancianas merecen un pan duro, una cama de espinas y un tallo de membrillo o una negra sardina según la versión de la canción. La canción que vamos a escuchar, un cante de boda en tono de humor, describe lo que deben comer el novio y la novia, dándole al novio comidas simples y sencillitas y a la novia manjares. Este tipo de canciones eran cantadas por mujeres durante los preparativos de la boda y del ajuar de la novia. Por eso el tono pícaro y burlón de la canción con respecto al papel que desempeña el novio. De todos modos, vamos a escuchar una versión de esta canción, pero yo se las traje ahora cantada por hombres. Está interpretada por los hombres del grupo La Bazanca de su CD Canciones Sefardíes. De cenar que no ha cenado, de cenar al desposado, de cenar sopa de nabo. Para la novia una gallina y para el novio una sardina, para la novia pan sobado y para el novio desalmado. Tate, que no hay dote, deja el amor para la noche. Tate, que no hay nada, deja el amor para mañana. Ve de cenar al desposado, de cenar que no ha cenado. Ve de cenar al desposado, de cenar sopa de nabo. Ay, Aladín, que no hay dote, deja el amor para la noche. Ay, Aladín, que no hay nada, deja el amor para mañana. Bueno. ¿Les gustó? ¿La entendieron? Sí, no entendí mucho, pero el ritmo folclórico me encantó. Me olvidé de decirles el nombre. La canción siempre se llama
como el incipit de la letra, dai de cenar al desposado. Ah, Y lo que dice la canción, que como les decía, se canta en reuniones de mujeres donde se ayuda a la novia con los preparativos de la boda, entonces se canta burlonamente cosas sobre el novio. Y en esta dai de cenar al desposado, dai de cenar sopa de nabo. Ajá. Y a la novia le dan un pan sobado, bien amasado y bien blando, y al novio uno de salvado. Claro, de segundo. Esto es lo que dice. Claro. Y después siempre nos marcan algunas costumbres, porque dice tate, que no hay dote, la dote, el contado con el que las novias tenían que disponer para su casamiento, della el amor para la noche. ¿Y estas de dónde son estas canciones? Y esta es, por ejemplo, una canción marroquí, Marroquí. Ajá. de la tradición marroquí. Y muy, en general muy- eran cantadas por las mujeres y con panderos nada más. Esta es como una superproducción para esta canción. Claro, igual, Claro. igual muy, muy particular la versión y la instrumentación, que parece como del norte argentino, ¿no? Sí. Sí. Igual la Bazanca es con un la grupo que quena, toca música ¿eh? medieval, así que la instrumentación es la que ellos usan para sus otros repertorios. Claro. Bueno, Así que muy, bueno, muy esta, bueno, muy esta lindo. es una muestra un poquitito de la comida. Y ahora, por supuesto, tenemos una reina de la cocina sefaradí. Y le toca el turno a ella. ¿Saben cuál es la reina de la cocina sefaradí? La reina no sé, yo conozco La- las comidas ricas. La reina de la cocina sefaradí es la berenjena, La Ah, berenjena, claro, sí. sí. que según se dice es la verdura más popular para los sefaradíes. La escuché por primera vez esa canción en un concierto que fui a escucharte hace unos años y me encantó, me divirtió mucho esa canción. Sí, es preciosa. Y ahora les voy a contar algunos secretos de esta canción. Qué rica la berenjena, La berenjena es riquísima, sí. ¿verdad? No solo es exclusiva de los sefaradíes, en Oriente se come mucho con berenjena. Ahora, hizo un camino de ida y de vuelta la berenjena, porque la berenjena llegó desde Oriente al norte de África y al sur de la península ibérica de la mano de los árabes. Y los judíos, en su expulsión y en su exilio, se la llevaron de vuelta hacia Oriente. Hay muchísimas recetas sefaradíes con berenjena como ingrediente estrella, como las rodajas de berenjena fritas, las berenjenas rellenas con carne, la ensalada de puré de berenjena, y dejo de nombrar porque si no morimos de hambre. Sí. 7 modos de preparación de las berenjenas se recogen en una canción popular sefaradí llamada Los guidados de las berenjenas. Esta es en realidad una versión truncada y con un estribillo que no aparece en la versión de principios del siglo XVIII, de una copla que describe 35 platos diferentes con berenjena y que recopila y analiza la investigadora española Elena Romero. En las 35 estrofas, mayoritariamente burlescas, se identifica quién hacía cada preparación sin que se pueda determinar si se trata de personas reales a las que se denomina en ocasiones por sus motes o si son nombres inventados. También en cada estrofa se indica ligeramente en qué consiste la preparación de la berenjena y el nombre del plato, y en la última estrofa, a modo de epílogo, se aconseja cuál es el mejor acompañamiento, bebida incluida, de los platos mencionados. Esto sucede en la copla original. En la cantada, en la de las 7, eso se metió en forma de estribillo que no se sabe de dónde se sacó la letra. Así que, si bien esta canción, y especialmente la original, trata básicamente sobre platos de berenjenas, también nos proporciona información sobre las tradiciones sefaradíes y sobre las relaciones entre las mujeres. Vamos a escuchar ahora Los guidados de las berenjenas del CD Arboleras Volumen 1 de Eliseo Parra y José Manuel Fraile, con materiales documentales de Susana Bellajak.
7 modos de guisa se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena, y a la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. La segunda que la guisa es la mujer del chamas, la que vaca por adentro y la hinchi de aromas. Esta comida la llama la comida la dolman. Esta comida la llama la comida la dolman. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. La trasera que la guisa es mi prima Esther Dichote, la que vaca por adentro y la hinchi de arroz moti. Esta comida la llamo la comida al almondrote. Esta comida la llamo la comida al almondrote. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. La alburnía es aburrida en color y en color. Ven, haremos una cena, nos gozaremos los dos, antes que venga el gozano y le quite la sabor. Antes que venga el gozano y le quite la sabor. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrallo, y al hacemos pastelicos ellos brillan en los platos, esperando ser servidos con los huevos jaminados, esperando ser servidos con los huevos jaminados. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. La salata maljazina es pastosa y aburrida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina, estos platos acompañan a los rostros de gallina. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. Ah, la setena que la guisa es mejor y más janina, la prepara Filisti, la hija de la vecina, ya la mete en el forno de cabeza a la cocina, con aceite y con pimienta ya la llama una meina. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien aire vino. Con el vino, 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 mucho bien aire vino. Muy bueno, Lili, ¿eh? ¿Les gustó? Mucho, y yo diría, doy un consejo a la gente, que se guarde esta canción como recetario para preparar ricas comidas toda la semana, ¿no? Es verdad, porque además están excelentemente resumidas la idea de cada comida con su utilidad, cómo se cocina en tan poquitas palabras que para los que conocemos la comida nos resulta excelente. Porque no es fácil resumir en 2 o 3 palabras que tiene una estrofa de qué se trata, quién la cocina, cómo se hace y cuándo se come. Muy bien, Lili, yo creo que vos vas a traer acá al estudio una muestra de cada una de esas recetas para cerrar el año, así. Sí, acá todos del otro lado acá del vidrio en la radio están diciendo que sí. También. Ok, vamos a ver si podemos armar una selección de comidas con berenjena para agasajar a la radio. La berenjena, sí. Así la berenjena. Si notaron, en algunos momentos se escucha merenjena, porque también berenjena se dice de distintos, en distintas lenguas, de distinta forma. Y una se parece tanto que entró en el ladino a veces como berenjena
con B, Sí. y otras veces como merenjena con M. Pero las dos están bien, están aceptadas dentro de la lengua sefardí. Muy Y bien. bueno, ahora me voy a quedar con las ganas de mostrarles mucho más sobre el tema de comidas. Bueno, prepárate Pero- otro programa sobre comidas porque nos faltan los postres también. Faltan dulces, faltan postres, por eso digo que me voy a quedar con las ganas de mostrarle. Pero bueno, me tengo que despedir hasta la próxima semana en Cantón Sefaradí. Te Me gusta que dejamos. se queden con las ganas de escuchar. Te Muy dejamos entonces seguir haciendo tus cosas, preparando tus actividades. Te mandamos un beso, un abrazo para Marcelo y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos escuchando. Perfecto. Yo le digo a la audiencia, para más información sobre la cultura sefaradí, pueden visitar www.sefarad.com y los saludo como siempre. Buenas horas tengas. Gracias, Lili.